Filipenses capítulo 2, versículo del 3 en adelante. Vamos a leer el día de hoy. Filipenses capítulo 2, versículo 3 hasta el versículo 8. Y de ahí partimos del día de hoy. La palabra de Dios dice: nada hagas o hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por el de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, y gracias, Dios, por la oportunidad que tenemos de estar en tu casa en este día. Aleluya. ¿Qué le parece si levanta sus manos al cielo y le pide y diga al Espíritu Santo de Dios: habla mi vida el día de hoy? Aleluya. Háblanos, Señor. Háblanos, Dios. Aleluya, Señor, que este no sea un día más de vida, sino que sea, Dios mío, un día de comunión, un día de revelación, un día de crecimiento para tu iglesia, para cada uno de tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento. La Navidad es una fiesta que la celebran casi alrededor de todo el mundo. Unos con entendimiento, otros a lo mejor sin entendimiento, unos por tradición, otros por convicción. El cristiano es la evidencia de la Navidad. El cristiano es la evidencia a este mundo de que un día el rey dejó su trono y vino a un pesebre. En otras palabras, ¿cuántos días al año debería celebrar el cristiano la Navidad? Todos los días. Nosotros somos la evidencia de que Cristo vino a este mundo, ¿verdad que sí? La encarnación del Hijo de Dios. El viaje más largo de la eternidad al tiempo fue el comienzo de la historia, y vimos la semana pasada. Hoy estamos viendo la humillación más grande. La Navidad debería ser una razón más para acercarnos y rendirnos al Dios de amor. Acercarnos y rendirnos incondicionalmente. Y decimos que la Navidad para el creyente debe ser todos los días. Pero ya que hay una fecha especial en la que el mundo celebra, pues vamos a concientizarnos en esa fecha especial, en esta estación del año, para rendirnos una vez más incondicionalmente al amor de Dios. Una vida de excelencia, una vida de plenitud está determinada en directa relación por nuestro rendimiento a Dios. ¿Verdad o no? ¿Verdad que sí? Vale la pena rendirse a un Dios tan maravilloso. Vale la pena rendirse incondicionalmente a un Dios tan maravilloso. Dios espera eso de nosotros porque Él nos amó incondicionalmente también. Él lo hizo primero. Debemos meditar y hacernos la pregunta constantemente: ¿cómo sería mi vida si Cristo no hubiera nacido? ¿Se ha puesto usted a pensar eso? ¿Cómo sería la vida si Jesús no hubiera nacido? Si el rey no hubiera dejado el trono y no hubiera decidido pasar de la eternidad a la historia, y si no hubiera decidido despojarse de sí mismo, siendo Dios, y tomar forma de siervo, humillarse hasta lo sumo, como hombre, humillarse hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué lo hizo? Debemos nosotros meditar: ¿cómo sería mi vida si Jesús no hubiera nacido? Y una vez más, deberíamos pensar esto no solamente el 24 o el 25 de diciembre, sino todos los días. Esto nos va a llevar a vivir una vida de rendimiento incondicional, una vida de excelencia y una vida de plenitud. Olvídese usted de la misericordia y de la gracia de Dios y su vida comienza a deteriorarse, su calidad de vida espiritual. ¿Cuántos lo saben? Gloria sea a Dios. Escuche esto, no es un trabalenguas. La vida pasa
Y puede pasar que nos pase la vida sin que podamos apreciar la grandeza de la humillación de Jesús al venir a este mundo. Y sobre todo la razón de la humillación. O sea, Jesús vino y se humilló, pero ¿para qué? ¿Por qué? Tenemos que meditar. No deje que la vida le pase sin que nada pase en su vida. Cada día que nosotros vivimos con Cristo debería ser un día de cada vez más excelencia, de más amor, de más pasión. Voy a hacer una pregunta, a lo mejor me meto en problemas, María. La hago. ¿Cuántos esposos están aquí cada día más enamorados de sus esposas? Aleluya. Algunos pensaron 2 veces para decir, cuidado con el codazo, le llega el codazo. ¿Cuántas esposas están cada vez más enamorados de sus esposos? Aleluya, gloria a Dios, amén. Hay amor en la casa del Señor. Aunque no me convencieron mucho esos amenes, pero no deje que la vida le pase sin que nada pase en su vida para crecer en el amor a Dios. Jesús no tenía que hacerlo, Dios no tenía que hacerlo. Jesús es Dios, Él es eterno, Él no tenía que hacerlo. Él podía haber mandado a alguien, Él podía haber mandado a un ángel. Después de todo, Él es rey, ¿no? Él podía haber dado una orden. Y Él es Dios, Él podía haber creado otro camino. Mira, como Él es Dios, dijo, bueno, yo voy a hacer que el arcángel fulano o el ángel sutano, y voy a hacer que las circunstancias sean así, y así va a ser la salvación de los hombres. Pero hoy vamos a ver por qué Él escogió personalmente venir y nacer en un pesebre. Si quitamos nuestra atención de la razón del nacimiento de Jesús, podemos terminar menospreciando la grandeza de su amor. Y esto va a traer tropiezo en nuestro caminar. Meditemos en la razón de por qué Jesús se humilló, por qué vino a ser de rey a ser siervo. El rey de reyes a lavar los pies de sus discípulos. El rey de reyes a ser vendido por un beso de su amigo de confianza, el tesorero. ¿Por qué vino de ser inmortal a ser mortal? ¿Por qué vino de ser divino a ser humano? ¿Por qué vino de ser santo a hacerse pecado? La Biblia dice que Dios lo hizo pecado. Jesús cargó nuestro pecado por usted y por mí. ¿Por qué vino de ser eterno a aceptar una condena de muerte? De ser eterno, aceptar una condena de muerte en la cruz, de ser sublime a morir como un criminal, una muerte vergonzosa. Una pregunta, ¿cómo era su vida antes de Cristo? ¿Cómo era su vida antes de Cristo? Medite. En lo personal, yo de nada puedo presumir de mi vida antes de Cristo. En absoluto. Ni mis logros, ni mi educación, ni mi nombre, ni mi apellido, ni mi nacionalidad. Mi nacionalidad. Soy un inmigrante. O sea, soy ecuatoriano, pero vivo aquí. ¿Cuántos tienen el corazón dividido con su país? Muchos, ¿verdad? Yo 38 años aquí todavía medio que está dividido. Entonces no puedo presumir de mi vida antes de Cristo, pero ahora la Biblia dice que soy ciudadano del reino de los cielos. No puedo presumir de antes de Cristo, puedo presumir de mi presente y de una esperanza gloriosa que Cristo ha comprado para mí. No puedo presumir de mis finanzas antes de Cristo. Me crié pobre y a los 25 años, cuando vine a Cristo, descubrí que era más pobre de lo que pensaba que era. Era tan pobre que lo único que tenía es unos cuantos miles de dólares, oro y diamantes y joyas. Era pobre, lo único que tenía era dinero, pero no tenía nada más. No podía presumir de mis talentos. Eran escasos y no impresionaban a nadie. No impresionaban a nadie. No podía presumir de mi moral, pues era un inmoral en mente y corazón. Esa palabra está correcta, ¿verdad? Era un inmoral. Yo estoy hablando de mí, ¿ok? Antes de Cristo. No podía presumir de mi sabiduría, pues no había ninguna evidencia de ella. Mi estilo de vida me delataba que lo que menos era sabio. Lo que menos era entendido. No tenía de qué presumir. Y yo pienso que todos nosotros estábamos
en una bancarrota emocional, moral y espiritualmente, antes de Cristo. Y si hay alguien aquí que todavía no ha aceptado al Rey de Reyes en el pesebre de su corazón, espero que Dios lo esté hablando y le esté inquietando y que el Espíritu Santo de Dios no le deje salir el día de hoy de aquí sin que usted sea renovado y restaurado en una nueva criatura. Amén. La verdad es que usted y yo antes de Cristo, escúcheme, causábamos dolor al corazón de Dios. No causábamos repugnancia, aunque el pecado es abominación a Dios, pero causábamos dolor al corazón de Dios. Usted antes de Cristo, por más bonito que usted haya sido, usted y yo causábamos dolor. Mire lo que dice Génesis 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que, escuche esto, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Esa era nuestra condición antes de Cristo. Usted dice, no, eso sería usted, pastor, yo era buenito, yo era mejor que usted. 1000 veces puede ser mejor que yo, pero jamás usted puede compararse o medirse con la santidad de Dios. Toda la moral que usted haya tenido no compraba ni un gramo de gracia que usted necesitaba para simpatizar o para adquirir las promesas de Dios a favor de su vida. Y el versículo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y entre paréntesis, la palabra arrepintió no es literal, es una traducción un poco que trae controversia, porque la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero la palabra aquí arrepintió, una traducción más adecuada sería suspiró. Eso es lo que dice la palabra. Y suspiró Dios con pena, con dolor en su corazón, por haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Entonces, antes de Cristo, usted y yo causábamos dolor al corazón de Dios. Causábamos dolor. Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La encarnación de Jesús, la humillación de Jesús, tenemos que reconocer y tenemos que apreciar la razón de su humillación. Una pregunta, ¿qué hace usted cuando alguien hace algo grande y maravilloso por usted? ¿Qué es lo que usted hace? Usted queda eternamente agradecido, ¿verdad que sí? Mientras más grande el favor que alguien hace para usted, mayor es su agradecimiento. ¿Y qué pasaría cuando alguien hace algo por usted para quitarle la vergüenza? Si usted está en medio de una situación vergonzosa, y alguien se aparece y dice, no fue él, fui yo. No le culpen a él no fue, fui yo asumo la culpa. Aún esa persona humillándose, aún esa persona hablando en contra de sí misma, poniéndose por el piso en sí mismo, ¿cuánto usted agradecería que alguien le quitara la vergüenza a usted de algo que usted es culpable? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida en relación a la humillación de Jesús por nosotros? Jesús, el eterno Dios, el sublime, soberano y santo, decidió venir a este mundo, tomar forma humana y se humilló. Y el día de hoy quiero hablar de 3 razones básicas por las que Jesús se humilló y espero que estas ministren a su vida. Primero, Él se humilló para alcanzarnos en medio de nuestra crisis. Él se humilló para alcanzarnos en medio de nuestra crisis. Se humilló para abrazarnos aún en medio de nuestra condición. Y se humilló para poder andar con nosotros en nuestro diario caminar. Vamos a ver por qué es que hemos llegado a esta conclusión. Él se humilló para alcanzarnos en nuestra crisis. Nuestra vida estaba en una crisis, para unos más evidente que para otros, pero nuestra vida estaba en crisis espiritual.
En algunos esa crisis espiritual le llevó a una crisis emocional tremenda, a un torbellino del cual no podían salir, posiblemente cargados de depresión, de tristeza, habiendo perdido la habilidad de poder expresar o de sentir felicidad o la habilidad de poder sonreír. Había una crisis. En unos era más evidente que en otras. Crisis emocional nos habla de que afecta las actividades básicas del ser humano. Esto es lo que dice la ciencia. Las actividades básicas del ser humano afectadas por una crisis emocional dan por evidencia una alimentación incorrecta, el descanso incorrecto, se pierde la habilidad de sonreír y de ser feliz. No sé si alguien ha estado en una crisis emocional parecida. Pierde la habilidad de comer, pierde el apetito, no quiere comer. O puede ser lo contrario. Busca el refugio en el alimento y daña su salud. O no descansa bien, no puede dormir. O pierde la habilidad de sonreír y de ser feliz. Mire lo que dice Efesios 2:12. En aquel tiempo, antes de Cristo, estabais sin Cristo. Mire lo que dice, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Alejados, ajenos. Sin esperanza, sin Dios en este mundo. Esa era su condición, una condición crítica. Pero ahora, escuche esto, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Si Cristo no se encarna, si Cristo no toma forma humana, no puede tener sangre. Y si no hay sangre de Emmanuel, no puede el Señor alcanzarnos en nuestra crisis para acercarnos a Él. Usted ve, nosotros no nos acercamos a Dios voluntariamente. Él vino y se acercó a nosotros. Él vino a alcanzarnos en medio de nuestra crisis. Él vino a alcanzarnos. Gloria sea a Dios. Él nos acercó a Él, nos hizo pueblo suyo, partícipes de un nuevo pacto. La Biblia dice que no teníamos esperanza, hoy en día tenemos esperanza. Nuestra vida no tenía fundamento, Jesús vino para darnos paz y para darnos seguridad. ¿Por qué se humilló Jesús? Para alcanzarnos en medio de nuestra crisis. Usted y yo no podíamos salir de ese hoyo, usted y yo no podíamos salir de ese lodo cenagoso. Mire lo que dice la Biblia, Salmo 42, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. La iniciativa de Dios, el viaje más largo, la humillación más grande, para alcanzarle a usted en medio de su crisis, para sacarle del pozo de la desesperación. Efesios 2:19, así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. No solamente nos acercó al Padre, sino que nos constituyó miembros de la familia de Dios. Y todo por la sangre de Cristo. Si Jesús no se humilla y se encarna, no hay sangre. Y sin sangre no hay cercanía. Él vino a alcanzarnos en medio de nuestra crisis. Algunos vinimos a Cristo, escucha, esto es bien interesante, vinimos a Cristo porque ya no podíamos más. Estábamos en una crisis emocional. Pero otros, Cristo los alcanzó porque aunque creían que podían, Dios sabía que no podían. El Señor interceptó su vida porque de no haberlo hecho, ahorita usted estuviera posiblemente en el infierno. No sé si había un plan para destruir su vida. Yo sé que de mi persona yo me hubiera terminado matando yo mismo, si no por una sobredosis de droga, a lo mejor por mis malas decisiones. Yo creía que podía. Yo estaba en una crisis y me preguntan, ¿cómo fue tu crisis? Pequeña. Yo me iba a divorciar de María, dejar a mis 2 hijos ahí con María, y todo el mundo pasa por eso. Yo fui criado sin padre, hay montones de madres solas por ahí. Mi crisis era pequeña, pero gracias a Dios, gracias a la humillación de Jesús, que Él sabía que yo no hubiera podido superar esa crisis. Él sabía.
Y Él me alcanzó y Él interceptó su vida, interceptó mi vida. Usted ha oído decir que el momento más oscuro de la noche es justo antes del amanecer. Yo lo he dicho y lo he repetido algunas veces. Me enteré que científicamente no es cierto. Es solamente un concepto que tuvo alguien y no fue el original, no fue Batman. No fue la película de Batman que dijo eso, ¿verdad? Uno de ellos, creo que, ¿cómo se llama? El Harry, el Two-Face, ¿cómo se llamaba? Bueno, anyway. No es el Guasón. Anyway, ¿cómo se llame? No, ese no es importante aquí. Pero no fue el que dijo eso. De todas maneras, aunque, escuche esto, aunque el momento más oscuro de la noche no es justo antes del amanecer, y a veces hemos dicho, y yo he predicado, digo, Dios llegó justo a su vida, el momento más oscuro de su vida. Usted a lo mejor no lo sabía, o a lo mejor no lo estuviera contando, pero sí le puedo decir algo. El Señor sabía que el día malo estaba sobre usted, pero también el Señor sabía que iba a llegar un fin de ese día malo. El día comienza, ¿sabe cuándo comienza el día? ¿Cuándo comienza el día? A las 12:01 de la mañana, ¿verdad que sí? Entonces ahí comienza el nuevo amanecer, no la salida del sol. Entonces el momento más oscuro de la noche en realidad son las 12 del día, las 12 de la noche científicamente, pero porque el Señor ya sabía que su día llegaba a un fin, Él creó un nuevo día para usted. Y la luz llegó, en otras palabras, Dios ya tenía un plan para darle un nuevo día a usted, un nuevo día de esperanza, un nuevo día de seguridad, de paz. Por eso Jesucristo se humilló y vino del trono al pesebre, para poder alcanzarle a usted. Dios empezó a trabajar en su crisis antes de que salga el sol. En otras palabras, yo me convertí el 29 de abril del 1990, pero Dios comenzó a trabajar mucho antes de eso, porque mi vida ya había llegado, ya estaba destinada a la muerte eterna, y Él comenzó a trabajar antes de eso. Gloria sea a Dios. El día de hoy vamos a hacer algo un poquito diferente, y el día de hoy vamos a escuchar de personas bien cortito que tienen una historia que contar. En este caso, una persona que estuvo en una crisis bien tremenda. Y el día de hoy la hermana Betsy nos va a contar algo de su crisis. Gloria sea a Dios. Hermana Betsy, pase por aquí. Ella va a hablar en español, ella va a hablar en inglés, yo voy a hablar en español. Amén. Las preguntas se las voy a hacer en español. Ok, hermana Betsy, ¿cómo Dios le era? bendiga a todo. Amén. ¿Cómo era su vida antes de Cristo, justo antes de conocer al Señor? ¿Cómo era su crisis? Si nos puede compartir brevemente. Okay. Before coming to this church, Antes de venir a esta iglesia, I was going through a depression. estaba en una I was depresión, grieving, estaba sufriendo, and I was angry estaba con iras, aireada, because I had lost my husband 2 months before I came to this church. porque había perdido a mi esposo, murió, ¿verdad? Yes. Yeah, porque murió mi esposo 2 meses antes de yo venir a esta iglesia. And I just didn't know how to deal with it. My sister one time sent me a text, No sabía cómo bregar con esta situación, y mi hermana me había mandado un texto. and she told me to come to Calvary, that they had grieving classes here It- for me. Ella me dijo que viniera a Templo Calvario, que tenían métodos de sanidad para el corazón. I didn't want to come here, but in her message, I remember the words that she wrote to me. Yo no quise venir aquí, pero en su mensaje me recuerdo las palabras que ella me dijo a mí. She said that the only person that can heal me would be Jesus. Ella dijo que la única persona que me podía sanar era Jesús. I came to this church many times. I sat in the back and I cried. Vine a esta iglesia y por muchas ocasiones me sentaba en la parte de atrás y lloraba. But it took many months, but I can honestly say that I feel that God did heal me. Pasaron muchos meses, pero puedo decir con toda seguridad que el Señor sí me sanó.
¿Cuál ha sido la mayor evidencia del el proceso de Dios en su sanidad? What has been the greatest work or the greatest evidence of Jesus concerning your crisis or the healing? Something that I've learned in my crisis right now would be I've learned how to have empathy for other people Lo que that have lo- crisis. Lo que aprendí en medio de mi crisis y que puedo decir es que he aprendido a sentir empatía por las personas que están en crisis. That's it. El Señor nos rescata para hacernos un instrumento de bendición, ¿verdad que sí? La última pregunta para nuestra hermana, ¿qué usted le diría, qué consejo le daría a alguien que esté pasando por una crisis emocional ahora mismo? I would say seek God, pray to God, Le diría que busque de Dios, ore a Dios, because He is the only person that can help us. We can help ourselves, but God is the one that's going to heal our hearts. Él es la única persona que le puede ayudar. Usted puede ayudarse a sí mismo, pero Él es el único que puede sanar su corazón. Muchas gracias, hermana Betsy. Amén. El Señor Jesús se humilló del trono al pesebre para alcanzarnos en nuestra necesidad. Gloria sea a Dios. Cuando nos encontró en medio de nuestra crisis, Él no nos condenó, así como el millonario no llamó al policía, ¿verdad? No nos condenó, sino más bien nos abrazó. Acuérdese que Él se humilló para alcanzarnos, pero también para abrazarnos. Se humilló para abrazarnos a pesar de nuestra condición. ¿Se recuerda usted cómo estaba el mendigo? Estaba sucio, maloliente, enfermo, casi no podía caminar. No solo en medio de una crisis emocional, el Señor viene y nos alcanza, a pesar de las circunstancias adversas, pero a veces nosotros, no una crisis emocional, sino a veces nosotros por nuestras decisiones erróneas y nuestro estilo de vida que hemos adoptado, por haber perdido ciertas disciplinas y haber agarrado otras disciplinas o vicios, estamos o nos hemos metido en una condición. Una condición. Una condición que no podíamos ver la luz del día, una condición que nos ataba. ¿Por qué Jesús vino a humillarse? ¿Por qué Jesús se hizo hombre? Primero, para que por su sangre fuéramos acercados. Y en segundo, Él se humilló y se hizo hombre para poder abrazarnos en nuestra condición. Porque una cosa es que yo alcance a alguien, pero otra cosa es que yo abrace a alguien. ¿Verdad que sí? Una cosa es que usted le alcance y otra cosa es que le abrace. Mira lo que dice Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús no solamente puede empatizarse con nuestra crisis emocional, pero Él también entiende nuestra condición pecaminosa. Y vuelvo a decir, antes de Cristo, todos nosotros estábamos en bancarrota moral. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. En esa condición estábamos. Se hizo hombre para poder identificarse con nuestras debilidades, pero la Biblia dice, puede identificarse, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Sin pecado. Y por eso es que Él puede ser nuestro sumo sacerdote. Y ahora Él puede interceder con pasión. Como nuestro sumo sacerdote, Él intercede con pasión delante del trono de la gracia. Él es el que ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Es Jesús nuestro sumo sacerdote, no es nadie más. Él es el que intercede. Él se ganó el privilegio de ser el representante de la humanidad ante el trono de Dios. Para eso, Él se humilló y vino del trono al pesebre. Ahora escuche esto. El mendigo estaba maloliente, ¿verdad? ¿Verdad que sí?
Le voy a hacer una pregunta. No levante la mano, pero si usted ha pasado por una experiencia, ¿cuántos aquí han abrazado? No levante la mano. ¿Cuántos aquí han abrazado a una persona desamparada que ha estado maloliente? ¿Cuántos han abrazado? ¿Qué es lo primero que se nos pasa por la mente? Si vemos a alguien y que esté maloliente, pero que esté maloliente, una persona que no se ha bañado por medio año, un año, enfermo, ¿qué es lo primero que se nos pasa por la mente? Se me va a pegar la peste, ¿verdad que sí? ¿Verdad o no verdad? Pero fíjese, así como el millonario no le importó abrazarle a esa persona maloliente, yo estoy seguro que el millonario tenía, ¿cuál es una colonia fina? Paco Rabanne, Eternity, Versace, ¿verdad? Dolce & Gabbana, no sé cuál usted use. Pero ¿qué pasa cuando una persona maloliente y una persona bien perfumada se abrazan? Se les pegan los dolores a los dos, ¿verdad que sí? Pues a Jesús no le importó abrazarnos en nuestro estado. A Él no le importó encontrarnos en la condición que nos encontrábamos. Él vino, se humilló, vino del trono al pesebre, nació para alcanzarnos en nuestra crisis y para abrazarnos a pesar de nuestra condición. Y lo más maravilloso de esto, ¿sabe qué es? Que sí se le pegó nuestra peste, entre comillas, porque la Biblia dice que Jesús cargó nuestros pecados. Y Él lo hizo voluntariamente, con alegría, con entendimiento. Vino y nos abrazó, sabiendo que Él iba a ser afectado por nuestros pecados, sabiendo que Él iba a pagar el precio por nuestros pecados. Pero el gozo de Él estaba en que también su perfume se iba a pegar a nuestras vidas. Y por su sangre Él nos quitó la maldad, la inmundicia del pecado y nos vistió, la Biblia dice, de lino fino y resplandeciente. Aleluya. Ahora ya no somos más malolientes, ahora somos perfume agradable ante nuestro Dios, porque Jesús se humilló del trono al pesebre para alcanzarnos y para abrazarnos. ¿Verdad que sí? ¿Cómo era su vida antes de Cristo? ¿Cómo era su vida antes de Cristo? ¿Qué era lo que gobernaba su vida? ¿Qué era lo que ataba su vida? Posiblemente vicios, posiblemente droga, alcohol o alguna otra clase de vicio. Usted dice, yo no tenía ningún vicio. Éramos inmorales, a pesar que la Biblia dice que sus pensamientos más nobles son como trapos de inmundicia para Dios. Y si Él dejó su trono de gloria y vino a alcanzarme aún en medio de mi escoria, vino a abrazarme, ¿cómo yo no abrazar los sueños de aquel que vino del cielo a abrazarme a mí en mi condición? ¿Cómo no rendirme a un amor tan maravilloso? Un ser que me ama tanto y que procura mi bienestar. ¿Cómo era su vida antes de Cristo? Aquí tenemos al hermano Simón, que es nuestro segundo invitado de hoy, que él nos va también a contar cómo era su vida antes de Cristo. Hermano Simón, gracias. A propósito de estos tres, hay tres, van dos, falta una más. Son valientes, ¿sabe? ¿Te está temblando? No. Yo también. Ok, aquí va. Hermano Simón, ¿cómo describe usted su condición antes de Cristo? ¿Cómo era su condición? Bueno, mi condición era pecaminosa, Diríjase a alcohol, ellos, cuénteles a ellos. alcohol, drogas, mujeres, horrible, horrible, horrible. Una cosa, vivía en un mundo oscuro y sin futuro, era horrible, horrible. No puedo describirlo muy bien, pero pasé unos momentos malos. La droga me tenía, el alcohol y la droga me tenía eliminado. Me tenía ¿Y por fuera. cuántos años? ¿Esto era pocos años o muchos años? Muchos años. Son muchos años tuve yo. Muchos años. ¿Su salud estaba deteriorada? Sí, se deterioraba y después otra vez me sanaba y otra vez así. Me sanaba, otra vez seguía. Me tenía agarrado, el enemigo no me soltaba. Le tenía atado. Atado. Le tenía atado el enemigo. No me soltaba para nada. Amén. Sí, Amén. Señor. ¿Hace qué tiempo llegó usted a Templo Calvario?
va a ser 8 años. 8 años. Mírenles a ellos, que ellos quieren verle a ustedes frente, no me miren a mí. 8 años. Miren este trofeo del sacrificio de Jesús, hace 8 años. Cuéntenos cómo fue la liberación que Cristo hizo en su vida. Oh, el Señor bello, ¿cómo me puedo explicar? Me recibió, me entregué al Señor, ¿no? Y entonces me cambió mi vida total. Él le recibió a usted, Sí, a pesar de su de condición. mi condición. Me recibió y Él siempre estuvo en mí. Ah. Me cambió mi vida totalmente, me la cambió mi vida. Y ahora vivo una vida tranquila, una vida en paz, una vida gozosa, gracias a mi Señor. Alcohol y drogas, ¿a dónde se fueron? Abajo del mar, alcohol y drogas. Todo. Alcohol y drogas abajo del mar. Y ahí hay un Todo. letrero que dice no pescar. No, pero casi. Gloria sea a Dios. Alcohol y drogas debajo del mar. Tenemos una última pregunta para hermano Simón. ¿Qué consejo daría usted a alguien que esté luchando con el vicio de alguna droga o del alcohol, o que esté en algún estilo de vida de perdición? Buscar del Señor. El Señor es el que te sana, te salva y hace 1000 maravillas por uno. Buscar al Señor, eso es lo mejor que puede haber. El caso que me pasó a mí, el Señor, cáncer terminal ya, para irme. Pero el Señor dijo, no, te necesito acá y acá estoy. Gloria sea a Dios, amén, amén. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermano Simón. Gloria sea a Dios. Amén. Eso, el Señor se humilló para alcanzarnos en nuestra crisis, para abrazarnos a pesar de nuestra condición. Y también, ¿por qué no creó otro sistema? ¿Por qué no mandó un ángel y digo, bueno, alcánzale a este, abrázale al otro? La tercera razón. Él se humilló del trono al pesebre para poder acompañarnos en nuestro caminar. Para poder acompañarnos en nuestro caminar. Nació para poder vivir en nosotros y caminar con nosotros, sabiendo que nuestra vida, que nuestro camino hacia la mansión celestial no iba a ser fácil. Vuelvo a decir, él podía haber mandado un ángel. Pero ¿y después de que el ángel nos alcance y nos abrace y nos liberte? ¿Y después qué? Andar solos. Si Jesús no nace, y si no nace no hay sangre, si no hay sangre no nos acerca al Padre, si no nace no nos puede abrazar en nuestra condición y romper nuestras cadenas y libertarnos. Y Él nació como un hombre para morir. Y murió para poder vivir en nosotros. Para poder andar con nosotros. ¿Cuántos saben que esa es una realidad? ¿Cuántos saben que Jesús está en nuestros corazones y en Él habita por su Espíritu? Para esto tuvo que nacer Jesús. Aleluya, Él no solamente nos dio la dirección de nuestro nuevo hogar, ni llamó a un Uber para que nos lleve allá, sino como el millonario, ¿verdad? ¿Se acuerda la historia? Nos tomó de la mano y dijo, vamos, camino a casa. Y déjeme decirle algo, no hay otra manera segura de llegar a nuestro destino final, sino de la mano de Jesús. Por eso Jesús tuvo que humillarse, por eso Jesús tuvo que nacer, por eso Jesús tuvo que dejar el trono y venir al pesebre para poder caminar con nosotros y en nosotros. Él quiere asegurarse de que lleguemos. Usted sabe la gran comisión, Mateo 28, 19. Por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por si acaso alguien se olvide de responder amén, él mismo respondió. Chequee su Biblia. Yo estoy con vosotros todos los días. Fíjense, a veces uno se olvida de decir amén y amén quiere decir así sea. El Señor, en otras palabras, es como si el Señor dijera, estoy con vosotros todos los días. Y por si acaso te olvides de decir amén, amén. Así es que yo voy a estar contigo, quieras o no. ¿Por qué? Pagué un precio de sangre por ti, vine a alcanzarte, vine a abrazarte, vine a llevarte a casa. Yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él quiere caminar con nosotros.
Él se deleita en caminar con nosotros. Él quiere asegurarse que lleguemos a nuestra morada celestial. Si caminamos con Él, viviendo el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Parte del gran mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si usted ama a Dios y ama a su prójimo, no puede quedarse sin fruto. Tiene que vivir la gran comisión. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y el Señor dice, yo quiero que tú des fruto. Si tú me amas y cumples mi palabra y amas a tu prójimo como a ti mismo, tú vas a ir a predicar el evangelio y yo voy a estar contigo. Yo voy a asegurarme de cumplir mi promesa en ti. Yo voy a asegurarme de que tú cumplas tu propósito conmigo. Jesucristo dijo en Juan 14, 18, usted sabe esta porción, no os dejaré huérfanos, vendré otra vez a vosotros. Por su Espíritu, Cristo vive en nuestros corazones. Él está sentado en el trono de mi corazón. Él es el Rey. Él es el Rey. Es el Rey de su corazón. Si no es el Rey de su corazón, asegúrese que el día de hoy usted salga de aquí haciendo de Jesús el Rey de su corazón. Y en la vida hay momentos difíciles, antes de Cristo y después de Cristo. Al venir a Cristo no nos asegura el Evangelio un camino de rosas. Bueno, sí nos asegura un camino de rosas, ¿verdad? Pero las rosas tienen, ¿qué dice? Espinos. Y yo no sé si le ha pasado a usted, pero a veces no sentimos a Dios. ¿Le ha pasado a usted? A veces no sentimos a Dios, ¿verdad? A veces no nos duele nada, ¿verdad? Y gozamos, aleluya, gloria a Dios, gracias por otro día. Pero a veces nos levantamos y au. Y nos duele de todo un poco, especialmente después de comer mucho pavo, ¿verdad? Nos levantamos medio soñolientos, y a veces no sentimos a Dios. Ok, vamos a llamar a nuestra tercera invitada, la hermana Katy. Pase por aquí. La hermana Katy, también tenemos 3 preguntas para la hermana Katy. Y la hermana Katy, pues, ¿cuántos conocen a la hermana Katy? Katy Torres. Si usted no la conoce, ¿quiere el micrófono? Ya, hasta aquí llegué yo, ella sigue. No, vamos a Gloria a Dios. hermana Katy, han habido, primero que nada, la hermana Katy tiene muchos años de creyente, ¿no? Casi toda su vida. Le quisiera preguntar, ¿han habido algunas ocasiones en las que usted ha dudado de la presencia de Dios o se ha preguntado, Dios, ¿dónde estás tú? Bueno, un poquito una aclaración. Me dejó para lo último, pues aquí tengo. Una aclaración. Cuando yo era una niña muy buena, aunque ustedes no lo crean, era introvertida, lo único que le tenía miedo a la oscuridad, muy buena. Y entonces en mi casa no se conocía el Evangelio, mi mamá era católica y ella nunca había oído el nombre de Jesús, que había que ser salvo. Y entonces la casa pasó por ciertos, lo que yo quería decir es que el pastor, el testimonio del pastor es maravilloso, del hermano, todos han pasado algo, pero que uno no haya estado en esas situaciones para venir a Cristo, no nos hizo mejor. Somos tan pecadores los que nunca hemos hecho pecados grandes como los que han hecho. A la hora de arrepentirse, todos se tienen que arrepentir y mi mamá fue una de esas. Cuando oyó el Evangelio por primera vez, yo tenía alrededor de 10 años por ahí, y entonces ella dijo, todos para la iglesia a las 4. Para la iglesia, y gloria a Jesucristo por eso, que me libró de muchos males. Y la pregunta era, pastor. La pregunta era, en su caminar cristiano, ¿alguna vez ha dudado de la presencia de Dios, de la compañía de Dios? ¿Ha sentido que Dios no está con usted? Seguro que sí, seguro que sí. En los matrimonios pasamos por 3 etapas. En la primera etapa en la que yo estaba con mis 5 hijos y con mi esposo, un hombre de Dios, él tenía mucha fe, yo era la dependiente de la fe de él. Y entonces pues mi segundo hijo, ahí fue que empezó por primera vez que yo empecé a dudar de Dios. Nunca se me había ocurrido, porque uno cree en Dios, pues ¿cómo va a dudar de Dios si Dios todo lo puede? Y nos enseñan eso en la iglesia, ¿verdad? Dios todo lo puede. Pero cuando llegó ese momento en que mi hijo, el segundo,
se enfermó y eso fue una tormenta, como si el infierno se hubiera abierto en contra de mí y de mi matrimonio. Yo le dije a mi esposo, te lo llevas de casa porque ya yo no puedo más. Se me partió una pierna y todo lo que pasamos. Se fue a Puerto Rico y entonces luego cuando yo fui allá, la situación era intolerable con él. Y entonces me senté un día en la marquesina, donde la casa de la familia que nos estábamos quedando, miré para el cielo y dije, Dios, ¿dónde estás? ¿Qué pasa? Ya yo no puedo más. Esto se ha hecho intolerable, esta situación. Tú dices que tú todo lo puedes. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Nunca se me había ocurrido preguntar dónde Dios está. Dios está en todo lugar. Pero entonces me recuerdo que sentada allí llorando, mirando para el cielo y dudando de todo, de la iglesia, de mi marido, de todo, le dije, mira, nos vamos, nos divorciamos, yo no puedo más con esto. Entonces miré para el cielo y dije, Dios, ¿dónde estás? ¿Qué pasa? Y de momento sentí una paz que vino a mi corazón. Dios no me habló, no me dijo nada, pero vino una paz a mi corazón que entonces, a pesar de que la tormenta estaba alrededor mío, como los pajaritos que ponen en esa foto, que están allá arriba en un nido y abajo está la tormenta de la lluvia, del agua, de las cataratas, así me sentía yo. El mundo alrededor mío se quebraba, se caía, pero yo tenía paz en mi corazón y dije, perdóname Dios que estoy dudando de ti. Esa fue la primera vez y después de eso muchas otras, pero no hay tiempo. Amén, pero hermana Katy, nosotros sabemos que la mayoría de la iglesia sabe que usted hace poco sufrió la pérdida de Pastor Israel y un ministro por muchos años, un hombre consagrado, de buen testimonio. Debía haber sido duro para usted después de 50 y ¿cuántos años juntos? 60 años juntos, 60 años juntos, tener que soltar y dejar ir a esa persona. La soledad seguramente tocó la puerta de su corazón. ¿Podría usted compartir con nosotros cómo experimentó a Dios en su caminar en esta prueba última de perder a su esposo? Bueno, el caminar con Dios, Dios no nos prometió un camino, como usted decía, de rosas, y cuando hay rosas hay espinas. Pero Dios no nos salvó, hubiera sido mejor que Dios nos salvara, venga para afuera. Usted fue el salvo para afuera, nos va sacando a todos. Pero Dios no quiere eso, Dios quiere que esto es un proceso, un caminar de todos los días. Nos va preparando y nos va puliendo y nos va ayudando para ayudarnos y amarnos los unos a los otros. Entonces, en este caminar, lo último que yo hubiera pensado es que mi esposo se iba a morir antes que yo, es más, la muerte nunca, él pensaba que él se iba en el rapto. Y yo pues lo creía, porque mi dependencia espiritual estaba en la vida de él. Yo no tenía que hacer nada, él ora, ayuna, busque a Dios y yo dependo de ti. Esa era mi forma, pero no es así. Entonces Dios me quería enseñar, me dijo, ahora te lo quito, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Ahora estás sola? No, yo no estoy sola. El Señor está conmigo todos los días, pero me dolió mucho el haberlo perdido. Para mí fue, bueno, no puedo explicarle qué es lo que se siente. La hermana que habló de eso puede explicarlo. Y es algo que, digo yo no estaba preparada para esto, pero Dios no nos dijo que nos iba a preparar en el sentido de que nos va a dejar, porque Dios es muy inteligente, bueno, Él todo lo sabe. Él nos dejó ver lo que ya pasamos, lo que está pasando en el presente, pero lo otro no nos los deja saber, porque si nos los deja saber, a lo mejor nos vamos y corremos y les dejamos y no hacemos lo que tenemos que hacer. Pero gloria a Jesucristo que Dios me ayudó y con la ayuda de todos ustedes. Cuando ustedes le digan a alguien que dice en esa iglesia no hay amor, váyanse de ahí, mentira del diablo, porque sí, me ayudaron el pastor, la pastora, las familias, todas oraron por mí, me ayudaron a pasar esto que todavía estoy pasando, porque todavía no lo he entendido, todavía estoy pensando, oye, ¿qué pasó? Y me despierto a veces, digo, ay, pero si yo estoy sola, pero digo, mentira, no estoy sola, Cristo está conmigo. Pero esto es un caminar de todos los días, pero yo doy gracias a Dios por todos ustedes, por sus ofrendas, por sus oraciones, por su amor, por sus abrazos, de todo lo que han hecho conmigo. Yo doy gracias a Dios que hubo tiempo en que yo le decía a mi esposo un día, le dije, ay, vámonos para otra iglesia, porque boberías, no como todos ustedes, yo soy normal igual que todos ustedes. Y entonces, no me gustó algo, vámonos, y decía, no señor, nosotros vinimos aquí
y aquí nos quedamos. Y bueno, a él lo pusimos aquí, ¿verdad? Lo trajimos aquí. Él quería venir, me decía siempre, oye, ¿por qué tú no me llevas a la iglesia? Y él no entendía que yo no lo podía traer, porque era difícil. Y yo dije, cuando el pastor dijo, vamos a traerlo, y aquí se fue. Gloria a Jesucristo, después de 30 y pico de años. Todavía no. Después de 30 y pico de años. Échenle las culpas si hablo mucho. Usted también con su experiencia en el caminar del Señor, yo sé que usted es muy entendida en la palabra. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Amén. ¿Podría usted decir sí a esta siguiente frase? La compañía, el amor, la fidelidad de Dios, la presencia de Dios se ha manifestado en su soledad de parte de su espíritu, pero también a través del cuerpo de Cristo. Seguro que sí, somos un cuerpo y nos necesitamos todos los unos a los otros. No solamente cuando Cristo se fue al cielo dijo, no se quedan solos, yo voy a mandar al Espíritu Santo, el Consolador. Eso es en la parte personal de nosotros, cuando viene a lo espiritual, cuando los hermanos no están. Pero nosotros somos un cuerpo y unos son más bonitos que otros, o son más feos, unos son gordos, otros son flacos, pero todos tienen sus dones. Unos predican, ahora en lo espiritual, unos predican, otros hablan, otros cantan. Mira, yo no puedo cantar. Esa muchacha, mi marido le decía que ella era la diva. Y, ay Dios mío, a mí me molesta, pues decía, porque ella canta y yo cacareo. Y él le encantaba que ella cantara. Y entonces, pues eso me decía, pero gloria a Dios, somos un cuerpo y nos necesitamos todos. Y si usted se va de aquí, va a encontrar en otro sitio problemas. Así que mire, de aquí no se mueva. Que el pastor no es perfecto ni la esposa tampoco. Así que donde quiera que, si ustedes se lo creyeron, no es verdad. Entonces, donde quiera que ustedes vayan, hay seres humanos. Y si somos seres humanos, Cristo nos puso en la tierra para amarnos los unos a los otros. Como dijo el pastor, amar a Dios sobre todas las cosas. No busque otro, porque en ningún otro hay salvación. Nada más que en Jesucristo. Olvídese las ayudas que ustedes busquen. Pero amarse los unos a los otros. La última pregunta, hermana Katy, si es que alguien está aquí dudando de Dios, de su fidelidad para nuestro diario caminar, de su presencia, ¿qué usted le aconsejaría? Si alguien está pasando aquí por esa sensación de la ausencia, de ¿dónde está Dios? Sí, yo creo que todos llega el momento en que podemos dudar. No que dudemos de Dios, sino de su presencia en nuestras vidas. Pero no, siempre Dios está con nosotros. La palabra de Dios dice que Él está con nosotros y eso tenemos. Por eso es que tenemos que venir aquí a aprender la palabra de Dios y tenemos que leer la palabra. Yo dependía completamente de mi esposo para todo lo espiritual. Y entonces me he dado cuenta ahora que digo, espérate, ahora yo estoy sola, ahora me las tengo que arreglar yo sola. Y gracias a Jesucristo, porque aunque dudemos, siempre el Señor está con nosotros. No importa lo que pase, qué clase de... Los problemas y todo el Señor los puso para que crezcamos, nos endurezcamos, como dice Romanos 8. Es para que nosotros crezcamos y no importa lo que pasemos, Dios está con nosotros. El dudar no es el pecado. ¿Sabía que dudar no es pecado? Lo que es pecado es no obedecer la palabra de Dios y seguir en él. Pero el dudar, ¿qué le pasó a Pedro cuando dudó? Se cayó en el agua, pero el Señor no le dijo, oye Pedro, pero ¿qué te pasa a ti? Tú no ves que yo estoy aquí. Él no le dijo eso, le dijo, levántate, sigue. 70 veces cae el justo y 70 lo levanta Dios. Así que no se crean que porque dudan son más pecadores que nadie, mentira. Pero lo que no podemos dudar es de la presencia de Dios en nuestras vidas. Dios está con nosotros aunque el diablo nos diga que no. Él está ahí, aunque no lo sintamos, porque muchas veces el asunto no es sentir. El asunto no es sentir, es saber lo que dice la Biblia. Si la Biblia dice que Él está con nosotros, Él está con nosotros. Dios le bendiga. Hermana Katy. Gracias, hermana Katy. Yo sé que ella quiere seguir, ¿ve? Y puede seguir, pero tenemos que aterrizar este avión, ¿verdad que sí? Pues sí, los músicos sí se pueden preparar. El que anda con nosotros, el que vino del cielo, se humilló, vino del trono al pesebre para alcanzarnos, para abrazarnos y llevarnos a nuestro hogar. No es cualquier personaje de la historia.